¿Cumple Joseph Braham con la prueba de un profeta? Bienvenidos al programa Hablemos Claro. ¿Puede cualquiera llamarse profeta? ¿O Dios dejó una prueba en su palabra para poder usarla para reconocer a aquel que es verdaderamente un profeta de Dios? Bueno, es un tiempo, el de hoy, el que estamos viviendo, donde abunda mucho las voces, las afirmaciones, las interpretaciones. Ante todo eso surge la pregunta, y que no podemos ignorar, y es el hecho de saber cómo distinguir lo verdadero de lo falso. La Biblia estableció criterios precisos, una prueba divina, inmutable y contundente para usarla en estos casos. Por lo que hoy en Hablemos Claro vamos a abordar el tema, vamos a ir directamente y sin rodeos. ¿Cumple Joseph Braham con la prueba de un profeta? Aquí, cuando entramos en este tema, no se trata de estar dando opiniones personales, lo que yo pienso, es que yo creo, no es cuestión de, es que es el hijo del profeta, emociones o tradiciones, no. Se trata de someter toda afirmación a la palabra de Dios, el estándar bíblico que nunca falla. Porque si un hombre habla en nombre de Dios, debe cumplirse exactamente con lo que Dios mismo estableció. Prepárate, hermano, hermana, amigo o amiga, porque vamos a examinar este tema hoy aquí en Hablemos Claro. Lo vamos a hacer con escritura en mano, con mucho respeto, con un espíritu cristiano de respeto, pero con firmeza y sobre todo con un compromiso absoluto con la verdad. Así lo hacemos siempre en Hablemos Claro. La Biblia establece una prueba clara, directa, y esto ya no se le agrega más. Si un profeta habla en el nombre del Señor y no se cumple, Dios no habló. Entonces, hoy venimos aquí, Hablemos Claro, con un buen deseo cristiano, por lo que no estoy acá para realizar ataques personales a ninguna persona, a ningún ministro. Venimos aquí a aprobar todo lo que la Escritura dice. Porque en este tiempo, donde muchos dicen hablar de parte de Dios, por ahí aparecen muchos con eso, surge una pregunta seria, necesaria y urgente. ¿Estamos siguiendo hombres o estamos siguiendo la palabra de Dios? Respóndase usted mismo allí donde usted está. Se ha dicho mucho en esta comunidad del mensaje de la hora. Se ha hablado mucho en las redes sociales. Se ha dicho mucho sobre Joseph Braham. Y vemos que le han atribuido una posición espiritual muy alta, la de un profeta de Dios. Pero hoy, aquí en Hablemos Claro, no vamos a basarnos en cuestiones triviales, emociones, tradición, ni en lo que quizás a mí me parece. Vamos a ir directamente a lo que enseñó la Biblia, aún más, a lo que enseñó el mismo profeta William Marion Branham sobre la prueba de un profeta. Porque si hay una verdad que no puede fallar, es esa.
Dios no necesita ser defendido. Él se defiende solo confirmando su palabra. Así que mi invitación es para que te quedes hasta el final de este programa de Hablemos Claro. Vamos a responder sin rodeos esta pregunta que es muy importante para nuestros días. ¿Cumple realmente con la prueba bíblica Joseph Braham o no? Aquí estamos en Hablemos Claro. Deuteronomio 18, versículo 22. Si un profeta habla en el nombre del Señor y no acontece, Jehová no ha hablado. Ahora la pregunta directa para usted que está viendo este programa. ¿Está Joseph Braham cumpliendo con la prueba bíblica de un profeta con esta escritura? La respuesta, désela usted mismo allí donde usted está. ¿O estamos frente a una suposición sin respaldo escritural? ¿Qué dice usted? Recientemente el hermano de Akron, Ohio, el pastor Jesse Smith, estuvo abordando este mismo tema. En el desarrollo del video nos habló de una enseñanza del hermano William Branham acerca de la comparación con Martín Lutero y cómo el hermano Jesse Smith ocupa esto para evaluar a Joseph Braham como profeta. Nosotros sabemos que la Biblia nos da la base. La Biblia nos da a conocer la prueba bíblica para poder reconocer a un profeta de Dios con autoridad. Deuteronomio 18, versículos 21 y 22. Si dice aquel profeta, así dice el Señor, debe cumplirse. Si no se cumple, no es de Dios. Números capítulo 12, versículo 6. Dios habla por sueños y visiones. Amós 3:7 dice que no hará Dios nada sin antes revelarlo a su siervo el profeta. ¿De qué hablamos en este video el día de hoy? Vamos a presentar 5 requisitos básicos que cualquier persona que dice ser un profeta de Dios debe estrictamente cumplir para ser reconocido como un profeta de Dios. Vamos a revisar estas cualificaciones de un profeta. Vamos a desarrollar 6 puntos que nos ayudarán a conocer la prueba bíblica para establecer de que estamos ante un profeta verdadero. El punto número 1 es el así dice el Señor. Según la prueba bíblica, siempre que el profeta lo diga, debe cumplirse, y esto es evidencia objetiva verificable de que él es un profeta de Dios. Este primer punto que estamos desarrollando realmente no es secundario, es el filtro más básico y determinante para poder establecer si alguien es profeta de Dios. Cuando un hombre declara, así dice el Señor, no está dando su opinión. Una interpretación no es una interpretación la que está dando, ni una impresión espiritual de él, sino que en el momento en que lo está diciendo, está afirmando que Dios está hablando directamente y por lo tanto lo dicho debe de cumplirse exactamente como fue declarado. Entonces, tenemos la base bíblica que es contundente para ir formando la prueba bíblica para reconocer a un profeta.
Deuteronomio, capítulo 18, versículos 21 y 22. Dios mismo establece el criterio. Aquí no hay vuelta de hoja. Si lo que el profeta dice no acontece ni se cumple, no es palabra de Dios. Aquí no hay espacio para estar ajustando nada, para estar reinterpretando ni dando excusas posteriores. La prueba es objetiva. No depende de cuánto inspire el mensaje que el profeta está dando, o cuántos seguidores tenga, o cuán sincero parezca el mensajero. Depende de un hecho concreto. ¿Se cumple exactamente lo que dijo en el nombre del Señor? ¿Sí o no? Entonces es determinante. Aquí es donde entendemos tres elementos claves. 1. Claridad en la declaración. Un verdadero profeta dirá, así dice el Señor. Eso no es ambiguo, no deja margen a múltiples interpretaciones. Es específico, directo y comprensible. Ahora, es un cumplimiento también literal. No se cumple espiritualmente cuando falló literalmente. No se ajusta después, se cumple tal como fue dicho, en tiempo y forma y detalle como está en la declaración. Es una verificación pública, no es algo oculto, subjetivo, que puede ser examinado, confirmado o refutado con evidencia real. Es comprobable, no depende de fe ciega. Este punto elimina inmediatamente toda pretensión falsa, porque cualquiera puede hablar, pero solo Dios puede respaldar su propia palabra cumpliéndola. Por eso, la pregunta no es si alguien suena convincente, sino ¿existe evidencia objetiva de que sus así dice el Señor se han cumplido sin falla? Ese es el primer examen. Es un examen que no admite errores. Aquí no puede equivocarse para poder ser un profeta verdadero de Dios. Segundo, revelaciones de secretos. Esto no es conocimiento humano, sino aquí viene una parte divina. Decir esto, entenderlo, la marca bíblica de lo verdadero, de lo divino. Entonces, el profeta es a quien Dios revela las cosas ocultas que ningún medio humano puede conocer. No se trata de intuición, investigación ni deducción, sino una revelación sobrenatural directa, y la escritura que respalda este segundo punto para reconocer a un verdadero profeta es Amós 3:7. No hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Aquí también vemos algo importante. Hay ejemplos como Eliseo discerniendo hechos ocultos, Segunda de Reyes 6, versículo 12, o Jesús revelando lo que había en el corazón de las personas, Juan capítulo 2, versículo 24 y 25. Entonces, el verdadero profeta de Dios manifiesta conocimiento que está fuera del alcance natural. Por esa razón es que identificamos a un profeta verdadero. Por esta cualificación que también exige una precisión. En esto tampoco puede haber falla. Si es revelación divina, debe ser exacta. No puede ser vaga o general. Debe ser específica, comprobable. No puede provenir de medios humanos. No es información obtenida por investigación o coincidencia. Entonces, aquí la pregunta directa es la siguiente.
se manifiesta un discernimiento sobrenatural consistente y verificable que solo puede venir de Dios. Sí, porque cuando Dios revela, no hay error, no hay suposición. Dios nunca falla. El tercer punto para poder reconocer a un verdadero profeta es la vida. La vida que es parte del fruto de un profeta. Una vida que tiene que ser una vida piadosa. Mateo 7, versículos del 15 al 23, Jesús nos dejó claro que no basta con aparentar espiritualidad o hablar en su nombre. Advierte que los falsos profetas pueden parecer ovejas por fuera, pero se conocen realmente por sus frutos. Aquí el enfoque no es solo lo que alguien dice, sino lo que su vida produce. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 23. El enfoque no es solo lo que alguien dice, sino lo que la vida de aquel profeta produce. Carácter, transformación, humildad, integridad, obediencia a la palabra, conducta coherente, no una doble vida, sino consistente entre mensaje y práctica. Así de sencillo, un fruto espiritual genuino. Eso es lo que edifica, no lo que divide o exalta a un hombre. Jesús fue contundente: por sus frutos los conoceréis. Aún más, Él dijo, esto es serio. Alguien puede profetizar, alguien puede hacer milagros, hablar en su nombre y aún así ser rechazado si su vida no refleja la voluntad de Dios. Entonces, la vida del creyente, del profeta, la vida de aquel que afirma ser un profeta, tiene que respaldar su mensaje con frutos verdaderos y constantes. Porque donde Dios está, se evidencia el carácter, no solo en palabras, sino carácter. El punto número 4 es el fruto ministerial. Almas convertidas por el ministerio. Ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo trajo muchas almas a Cristo. Un verdadero ministerio profético no solo viene a hablar, produce resultados espirituales reales. El fruto más evidente es la transformación de vidas y la conversión genuina de almas a Dios. Cuando citamos el ejemplo del apóstol Pablo, su ministerio no quedó en palabras o revelaciones, sino que estableció iglesias, levantó creyentes, produjo cambios visibles en quienes recibieron el mensaje que él predicó. Este es el fruto. Este fruto no es cantidad por sí solo, sino calidad espiritual, vida transformada, arrepentimiento genuino, permanece en la verdad. La pregunta aquí quizás sería: ¿el ministerio produce verdaderas conversiones y crecimiento espiritual o solo seguidores sin transformación? Bueno, respóndase usted ahí donde está usted. Porque cuando Dios envía su palabra, no vuelve vacía, produce un fruto real. Entonces, entramos al quinto requisito para reconocer a un profeta verdadero. Fidelidad a la palabra, doctrina pura, algo que no engaña, sino que guía directamente a las Escrituras. Un ministerio que no engaña, sino que guía a la Escritura. Un verdadero profeta nunca se desvía,
y nunca desvía a las personas de la palabra de Dios. Los conduce directamente a ella. Su enseñanza se alinea en consistencia y se somete totalmente a la misma escritura. No a ideas personales, a revelaciones privadas o contradictorias o interpretaciones forzadas. No. La Biblia establece este principio con claridad en Deuteronomio 13, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Aun si alguien muestra señales o prodigios, si su doctrina desvía del verdadero Dios, debe ser rechazado. Aquí el criterio es firme. No introduce doctrina, no se trata de introducir doctrinas nuevas que contradigan la Biblia. No tuercen las escrituras para sostener una idea. No se coloca por encima de la palabra, sino que el verdadero profeta dice en esencia: vuelvan a la escritura, no me sigan a mí, sigan a la Biblia. Si les digo algo contrario a la Biblia, no me crean. La pregunta entonces quizás que nos hacemos es: ¿la enseñanza es bíblicamente sólida o mezclada verdad con error o lleva a confusión? Si es así, entonces eso está en error y contradice la Biblia. Y donde hay error doctrinal, no puede haber un origen divino. ¿Ve usted? Este es el punto número 5 para reconocer a un verdadero profeta. Pasamos al punto número 6, que habla acerca de la manifestación sobrenatural. Sueños, visiones, según Números capítulo 12, versículo 6. Juan el Bautista no hizo milagros, pero sí tuvo visión. Revise el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32. Dios mismo estableció que una de las formas en que Él se comunica con sus profetas es por medio de sueños y visiones. Esto ya no es imaginación, no es experiencia emocional, sino una manifestación sobrenatural auténtica donde Dios revela su voluntad al profeta. La Escritura lo declara claramente en Números capítulo 12, versículo 6. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños y hablaré con él. Esto implica que el ministerio profético verdadero tiene componentes y está este componente sobrenatural real, no fabricado ni inducido. Sin embargo, este punto debe entenderse correctamente. No toda manifestación sobrenatural es de Dios. Debe ser consistente con la palabra. Debe tener un propósito divino. No es cuestión de estar dando shows aquí o espectáculo. Cuando hablamos del ministerio del profeta William Branham, vemos que él tuvo declaraciones de así dice el Señor, que se cumplieron. Entonces, bajo criterio bíblico, nosotros, Deuteronomio 18, eso es el punto correcto de evaluación que tenemos para establecer si es un profeta o no es profeta. Lo que se declaró en el nombre del Señor se cumplió. Entonces, establecemos bajo ese criterio y los otros 5 que hemos mencionado, el criterio para establecer que William Branham es un profeta de Dios. Pero el caso en particular de Joseph Branham, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cumple con la prueba bíblica de un profeta? Según la evaluación de estos 6 puntos, que son los mismos puntos que utilizamos para evaluar a William Branham para poder ver de que él es un profeta de Dios, según la evaluación de los 6 puntos, ¿cumple Joseph Branham con la cualificación para ser reconocido como profeta de Dios? Recuerda el número 1. Así dice el Señor. Tiene que decirlo y cumplirse. Lo que hoy podemos decir en cuanto a Joseph Branham es lo siguiente. No existe evidencia pública, objetiva y documentada de declaraciones directas de Joseph Branham usando el así dice el Señor. Es decir, Joseph Branham
no se registra nada que se haya cumplido de manera verificable, ¿me entiende? Por lo que al encontrarse sin cumplimiento comprobable de alguna palabra salida de su boca con el así dice el Señor, este primer punto de revisión, de cualificación de Joseph Branham como profeta, no pasa la primera prueba que su papá pasó, pero él no tiene nada, no hay nada que haya dicho que se haya cumplido. Ahora, si usted tiene algún comentario, pues hágalo en este video. Queremos escuchar qué conoce usted que nosotros hemos omitido decir en este video. Ahora pasamos al punto número 2 y es la revelación sobrenatural. Tener una revelación sobrenatural clara. No se presenta evidencia sólida en cuanto al caso que estamos tratando, en particular el de Joseph Branham, de revelaciones específicas, precisas y verificables. Lo que hemos encontrado al revisar a Joseph Branham es que lo que existe son testimonios débiles, generales o interpretables, no manifestaciones claras como un patrón bíblico, por lo que descalifica en esta segunda cualificación que estamos haciendo, este examen de 6 puntos para poder determinar de que si es profeta de Dios. Pasamos al tercer punto, que es manifestación sobrenatural, visiones públicas. No hay constancia abierta, confirmada de visiones públicas identificables y verificables que Joseph Branham haya dado. Entonces, de acuerdo al modelo bíblico, estas manifestaciones son claras y no son ambiguas. Pero al no encontrarse verificación en cuanto a este punto, tampoco nos cumple con esta tercera cualificación. Pasamos a un cuarto punto, que es el ministerio profético activo. No opera en el patrón de un profeta bíblico clásico. No hay declaraciones proféticas constantes, no hay función correctiva, no hay una evidencia de revelaciones. Entonces no tenemos pruebas. Su rol vemos que es más administrativo, ministerial, recorrer países, introducir el trabajo administrativo y lo que está haciendo la voz de Dios a través de la distribución de los libros, de las cintas. Aparte de hacer un excelente trabajo administrativo, vemos que no tiene nada en el área profético, en este sentido bíblico estricto, por lo que de las 6 cualificaciones, de los 6 requisitos, encontramos que cumple con 2 y con 4 él no cumple. Por no cumplir con 4 de los 6 requisitos para ser un profeta de Dios, es que bajo este análisis directo, objetivo y basado en estos requisitos bíblicos, no cumple todos los requisitos específicos establecidos para ser un profeta bíblico. Entonces, ¿qué dijo William Branham? Si no cumple, Dios no ha hablado, no le temáis. Entonces, es un principio totalmente bíblico. Deuteronomio 18, versículo 22 establece esto fundamentalmente. Mire, es que esto no depende de herencia espiritual, de apellido, de posición, influencia. Depende de una sola cosa. Dios habló y se cumplió exactamente. Eso es todo. Ahora, el análisis que se hace en cuanto a este tema, en cuanto a si Joseph Branham es un profeta, no debe de girar en torno a lealtades, sino esto es escritura. Porque al final la pregunta no es quién lo dice,
sino se cumple con lo que Dios requiere para que sea reconocido como profeta. Es que Dios ya estableció una prueba bíblica para ello. Y eso es lo que el hermano Jesse Smith nos explicó en el caso de Martín Lutero. Dijo, Martín Lutero fue un reformador, pero no profeta en el sentido bíblico completo. No cumplía todas las señales proféticas. Y de este sermón fue que se extrajeron estos 6 requisitos para poder reconocer a un profeta de Dios. No todo hombre usado por Dios es profeta. Yo hice un video inspirado en lo que había expuesto el pastor Jesse Smith acerca de José Braham, en cuanto a que no era un profeta todavía y que William Branham había dicho tal vez. En ese video vimos citas donde el hermano Branham utilizó ese tal vez sea un profeta, lo usó para sus 3 hijos. Tal vez Rebeca sea un profeta, tal vez Billy Paul sea un profeta, tal vez Joseph Braham sea un profeta, pero en ninguno de los casos dijo, así dice el Señor, será un profeta de Dios. Esa declaración, hay una gran diferencia entre tal vez sea un profeta, así dice el Señor, él será un profeta. Entonces, es una expresión. El así dice el Señor viene con autoridad. El quizás es una opinión. Así dice el Señor es una profecía divina. Tal vez es simplemente el deseo de un buen padre. Amigos, 1 Samuel 16, versículo 7 dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces, esto no es cuestión de herencia espiritual automática. Solo porque fue hijo del profeta o porque fue anunciado por Dios su nacimiento, su embarazo, y dice el hijo de que Dios estaba dándoles un hijo al matrimonio Braham. No es por ser hijo del profeta que uno llega a ser un profeta de Dios. Según la Biblia y el estándar que usted debe utilizar como cristiano para establecer de que alguien es un profeta verdadero, es según la Biblia. El estándar presentado, un profeta debe de cumplir condiciones claras que sean verificables, hasta donde se ha mostrado públicamente en cuanto al hermano Joseph Braham, no cumple con la prueba de Deuteronomio 18. Por lo tanto, no puede ser bíblicamente considerado un profeta en el sentido estricto bíblico. No lo puedes hacer. La fe verdadera no se basa en emociones ni en linaje, sino en la palabra confirmada. ¿Estás siguiendo a hombres o estás siguiendo la Escritura? ¿Estás probando las cosas como te manda la Biblia o no? Eso es lo que debemos de pensar hoy. Hoy, nuevamente aquí, se ha puesto sobre la mesa un tema serio, delicado, pero absolutamente necesario abordar.
No hemos hablado desde el punto de vista, me parece, opinión personal, mi emoción, mi tradición o preferencias personales. Hemos ido directamente a la palabra de Dios a buscar el estándar bíblico que Él mismo dejó para probar a un profeta. Dios mismo provee esto. Y ese estándar no cambia, no se adapta, no se negocia. Ahora, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, Dios no nos dejó en confusión. Nos dio pruebas concretas, objetivas, verificables. Y cuando nosotros buscamos estas pruebas, no lo hacemos para atacar a nadie, por lo que aquí nos está atacando a Joseph Branham, sino se está aplicando la prueba. No lo hacemos para atacar a nadie, lo repito, sino para proteger la verdad y evitar el engaño. Porque al final, esto no se trata de nombres, ni de linaje, ni de plataformas ministeriales. Se trata de algo más profundo. ¿Está Dios realmente hablando o solo estamos escuchando hombres? Recuerde, si Dios habla, Él se respalda a sí mismo. Si no hay un respaldo divino, por más sincero que parezca, no puede ser aceptado como voz de Dios. Gracias por acompañarme en este programa de Hablemos Claro. Que siempre tengamos ese valor necesario, ese esfuerzo y valor cristiano para poder examinarlo todo, retener lo bueno y desechar aquellas cosas que no nos sirven. Hasta la próxima. Hablemos Claro.